En estos momentos vía Skype con el analista político, académico, defensor de la Cuarta Transformación, un hombre al que respetamos y admiramos, el doctor Gibran Ramírez. Gibran, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Vicente? Muy contento de estar en tu programa, como siempre. Pues Gibran, primero dame tu opinión de todo esto que empieza a brotar como pus y que todavía tienen el descaro en la oposición cada vez más pequeña, cada vez más reducida y cada vez más derrotada, de señalar que son cortinas de humo del gobierno de la 4T para no hablar de los temas importantes, como si el combate a la corrupción no fuera importante y se exhiben solitos. Es el tema más importante, sin duda alguna. Creo que lo más relevante de todo esto es que adquiere carnita la categoría que utilizó López Obrador durante muchos años de república simulada. Eh, Hemos visto cómo cada uno de los aspectos de nuestra vida pública, por lo menos a nivel federal, pero estoy seguro de que en lo municipal y en lo estatal es lo mismo, cada uno de esos aspectos presentaba elementos que lo corrompían, es decir, que lo hacían abandonar su naturaleza o la naturaleza con la que habían sido concebidos. Por ejemplo, se supone que tenemos una república que es democrática. Los teóricos han dicho que del 77 al 97 vivimos una transición a la democracia y se felicitaban de que tuviéramos leyes muy avanzadas, de que incluso exportáramos ese diseño institucional, de que lo mandamos a Irak y quién sabe a qué otros países, porque el INE para ellos era un orgullo nacional, porque lo concibieron ellos, nada más por eso. Pero todo este diseño de repartición del poder estaba corrompido por el dinero. Entonces, yo no sé qué valor puede tener una elección donde hubo dinero de una empresa transnacional para modificar la voluntad de los mexicanos. Y esto es un poquito, es lo que se alcanza a ver. Pero hablando uno con políticos del viejo régimen, con empresarios que han sido sus financistas, sabemos que estos son cacahuates. Las elecciones eran un concurso de marketing político y de clientelismo electoral. Esto que ha dicho Lozoya, la denuncia de que los 100 millones se repartieron entre consultores que en su momento denunció Ricardo Monreal, es la parte barata, es la del marketing. La parte realmente cara es la del clientelismo y la operación electoral a gran escala. Es decir, si no vieron estos 100 millones, seguramente se les fueron muchos más, muchísimos más, en la operación en tierra del entonces candidato Peña Nieto. Entonces tenemos esta primera parte de la democracia, del pluralismo mexicano, corrompida, ya. Podemos decir que las reglas se burlaban sistemáticamente y que las instituciones que diseñaron para distribuir el poder no servían. Primero en el INE. Después, el Tribunal Electoral calificó esas elecciones y pese a las quejas y las múltiples pruebas de fraude electoral que allegó entonces la coalición y López Obrador, que un poco se lo tomó a chunga porque me acuerdo que llevó hasta chivos, que hizo ahí la expo fraude de todo lo que habían regalado los candidatos priistas para que ganara Enrique Peña Nieto, por así decirlo. Entonces el INE, después el Poder Judicial con el Tribunal Electoral. Después se hace un gran acuerdo político que quiso imitar los pactos de la Moncloa en España. Y lo celebraron como si fuera eso los grandes intelectuales, los campeones de la neutralidad. Yo me acuerdo mucho de los artículos que escribió José Woldenberg al respecto, que últimamente ha sido tan vocal con lo que para él es una mayoría espúrea de parte de Morena en la Cámara de Diputados, porque hicieron política, porque repartieron a los candidatos entre los diferentes partidos de la coalición, jugando con las reglas. Bueno, haciendo honor a este amor por las reglas, pero sin querer ver la política real,
toda la intelectualidad, bueno, la mayoría de la intelectualidad, porque buena parte de la intelectualidad de izquierda no la festejó, pero casi todos los intelectuales de los medios dominantes y todos los medios de comunicación dominantes festejaron el Pacto por México como si tuviera una gran dimensión. Y bueno, se supone que somos una república, que los diputados representan a la nación, primero a los electores de su distrito y después a la nación. Y aquí vimos dos cosas. Primero, las decisiones no las tomaron los diputados, sino que se tomaron en acuerdos por afuera, que orquestó, y lo dice así en un libro suyo, en una edición de autor, José Murat, donde se sentó con otras personas que tampoco eran diputados a decidir de qué iba a ir ese pacto por México, y finalmente se sancionó por los votos comprados de diputados de la oposición. O sea que ni representación popular, ni deliberación, ni nada de lo que tiene que hacer el poder legislativo, puro dinero. Y después de esto, por si fuera poco esto, no es solo el poder legislativo, no es solo el INE y el tribunal, el poquito dinero del que está hablando Lozoya era para una operación corrupta pues de muy largo alcance. No solamente, repito, primero está corrompida la distribución del poder. ¿Cuál democracia? Después, la deliberación legislativa. ¿Cuál república? Y después, el poder ejecutivo que tendría que hacer las cosas con base en un plan nacional de desarrollo al cual los tecnócratas le rinden culto, se burlan de cómo está el plan de López Obrador, muchos festejaban cómo estaba el plan de Peña Nieto o de Felipe Calderón, pero que ejercen realmente el poder con base en otras consideraciones. Y aquí creo que no se ha señalado lo suficiente en los medios de comunicación a Felipe Calderón. El poder ejecutivo, por medio de un decreto presidencial, Vicente, generó un prácticamente un monopolio para el proyecto de etileno 21 por medio de imponer impuestos. Bueno, ya estoy ahí cometiendo un horror de lenguaje. Por medio de imponer ciertas tarifas para la importación de ese etileno, porque iba a entrar esta empresa socia de Odebrecht. Entonces, el máximo poder, el jefe del Estado mexicano, utilizando sus atribuciones para cumplir un pacto de corrupción. Si vemos entonces la distribución del poder, la deliberación, el ejercicio del jefe del Estado, si todo era movido en esas dimensiones por unos cuantos millones de dólares, y esto es solo una muestra, no podemos llamar república democrática a eso que vivimos durante el neoliberalismo. Creo que todavía la ciencia política mexicana, incluso el periodismo, tienen mucho trabajo que hacer. No sabemos en qué país vivíamos, cómo se transformaron los territorios con la entrega de hectáreas para la minería, cómo se transformó la gestión de la salud pública, su abandono, con todo lo que estamos viendo en las farmacéuticas, cómo se transformó cada una de las partes del ejercicio del poder en un momento en el que tuvimos un Estado muy rico, pero al mismo tiempo muy corrupto, que generó seguramente decenas o centenas quizá, de millonarios mientras empobrecía a millones de mexicanos. Es una historia que se está escribiendo, es apasionante ver cómo brota la política real que sabíamos que estaba ahí y que no tiene nada que ver con las observaciones de muchos académicos y de muchos intelectuales que hicieron el relato del neoliberalismo mexicano como a ellos les convenía. Pero poco a poco ese sistema de prestigios va cambiando y tendremos nuevas voces, ya están surgiendo por ahí, que nos cuenten realmente cómo funcionó ese periodo funesto de la historia mexicana.